Hola, soy María Eugenia Villa, trabajo en la Biblioteca Pública Esteban Echeverría. Hoy es 22 de mayo, es un día fundamental en la secuencia que llevó a la Revolución de Mayo, al 25 de mayo de 1810. Es un día que conmemoramos y que recordamos como el Día del Cabildo Abierto, uno de los dos cabildos abiertos que hubo en esa semana de mayo. Y te voy a proponer un juego, en realidad una observación detenida sobre las invitaciones que circularon en realidad el día 21 de mayo para convocar a los vecinos que tenían que asistir el día 22 a ese cabildo abierto. Recordemos que los cabildos abiertos eran reuniones ampliadas de vecinos, tendrían que haber asistido unos 400 vecinos a este cabildo, de acuerdo con lo que se establecía, pero en realidad vamos a hablar un poco de esa convocatoria, ¿sí? Primer tema, ¿por qué hay dos modelos de invitaciones y no uno? Bien, porque hay una diferencia casi imperceptible, pero que existe y que en realidad hoy sabemos que había dos invitaciones o lo supimos mucho tiempo después, en ese momento se creía que solo había una. La diferencia está dada en la línea de viñetas. Si ven en el modelo que les puse en esta fotocopia, obviamente en esta reproducción, tenemos una línea de viñetas que en la parte superior izquierda tiene una viñeta caída y en la de abajo, en la inferior, tenemos la línea que está homogénea, ¿sí? Esto determinó que haya al menos una diferencia que algún ojo experto o avisado de observar, pudo reparar en aquel momento y que determinó entonces qué sucedió en parte ese 22 de mayo en el intramuros del Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Bien, vamos a hablar un poco de Cisneros, primero de todo. Cisneros era el virrey, Baltasar Hidalgo de Cisneros. Había llegado al Río de la Plata en 1809, había sido nombrado no por un rey, no por el rey de España, como hubiese correspondido, sino por la Junta Central de Sevilla, que era quien lo había designado. Estas juntas se habían formado en España en rechazo de la invasión napoleónica. Recordemos que Napoleón toma la península ibérica en 1808, se produce la farsa de Bayona. En esa farsa los reyes de España quedan de algún modo prisioneros de Napoleón, son obligados a renunciar a su corona. Napoleón nombra a su hermano José Bonaparte. Y las juntas son la respuesta del pueblo español a esta presencia de las tropas napoleónicas y de la invasión de los franceses en su propio territorio, ¿sí? La Junta Central de Sevilla atendía las cuestiones coloniales y es quien va a designar a Cisneros al frente del Virreinato del Río de la Plata. Cisneros, ya al llegar a Buenos Aires, no cuenta con una legitimidad muy elevada y esto va a hacer eclosión el 14 de mayo, en realidad de 1810, unos meses después de su llegada, es decir, no llegamos ni a un año de su nombramiento, de su llegada a Buenos Aires, porque llega a Buenos Aires el 14 de mayo de 1810 una noticia muy interesante que es la caída de la Junta Central de Sevilla, ¿sí? Esa junta que lo había nombrado, es decir, la fuente de la autoridad del virrey, había caducado en territorio español. Por lo tanto, los vecinos, sobre todo los criollos, que ya venían en un proceso de empoderamiento, si se quiere esta palabra tan moderna que utilizamos, a partir de las invasiones inglesas, a partir de la actuación, sobre todo de las milicias criollas en las invasiones inglesas, tanto en la reconquista de Buenos Aires en 1806 como en la defensa en 1807. Esta sociedad criolla, como dijimos, que había empezado gradualmente a adquirir mayor grado de participación, que también había adquirido cierta concientización política. Ahí tenemos grupos de republicanos, grupos de independentistas, grupos de monárquicos como el propio Liniers, ¿sí? En este contexto de politización y de militarización, estos grupos de criollos, cuando descubran esta noticia de la llegada de este bando, digamos, que justamente expresaba la caída de la Junta Central de Sevilla, le van a reclamar, le van a exigir al virrey Cisneros que convoque a un cabildo abierto para justamente definir desde el cabildo, que era el organismo que se entendía en ese momento que debía tomar la decisión,
de ese poder que el pueblo le otorgaba a la corona para que la corona determine quién fuera el virrey. En este caso ya queda anómalo de la Junta Central de Sevilla, ya no había institución en España que sostuviera la autoridad del rey de algún modo. Entonces, ante este vacío de poder, lo que van a hacer los criollos es solicitarle, sobre todo los grupos, ahí tenemos a Martín Rodríguez, a Cornelio Saavedra, que también representan un poco el poder de las milicias, que como dijimos cobran mucha importancia después de las invasiones inglesas, van a exigirle al virrey Cisneros que convoque al Cabildo Abierto. Bien, el Cabildo Abierto entonces dijimos es una reunión ampliada de vecinos. Uno de los primeros que se entera de la caída de la Junta Central de Sevilla y que tiene que ver con todo este movimiento de los días previos a Mayo es un personaje bastante poco nombrado en lo que es la génesis de Mayo, que es Agustín Donado. Agustín Donado enseguida es el que traduce esta noticia cuando se descubre, digamos, el hueso de la cuestión, que es la caída de la Junta Central de Sevilla y esta cuestión del vacío de poder del virrey, y se toma la decisión de que el Cabildo tiene que tomar una decisión o tiene que definir, en realidad, qué iba a pasar con la autoridad, ¿sí? Entonces, es interesante decir que en esta presión que se realiza, el virrey termina cediendo y la única imprenta de la ciudad de Buenos Aires era justamente la de Agustín Donado, ¿sí? Agustín Donado entonces es quien se responsabiliza de la impresión de esta invitación, que en principio era una sola invitación, pero se hace esta disquisición. ¿Por qué? Esta diferenciación, digamos, entre las invitaciones. Porque todo el mundo sabía más o menos quién era cada uno de esos vecinos que iban a participar de este cabildo. Y lo interesante era tratar de minimizar el efecto de los monárquicos, el efecto de los realistas, el poder de los realistas, que obviamente iban a pedir fidelidad a Cisneros, que era un poco la garantía de que las cosas siguieran igual, el statu quo vigente. Entonces, esta viñeta caída podría ser una explicación mediante la cual entendamos que se controló el ingreso a ese cabildo abierto, se direccionó la convocatoria y que evidentemente también se manipuló un poco lo que fue no solo la información, sino también el ingreso físico a las salas de capitulares, y por eso tenemos que ese cabildo abierto del 22 de mayo en realidad fue concurrido por 250 vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Es muy interesante porque hay una concordancia entre lo que termina votándose en ese cabildo abierto, que obviamente, como ya sabemos, como conocemos, es el cese de la autoridad de Cisneros y la elección de una junta representativa de los intereses de Fernando VII, que estaba preso por Napoleón, y de este modo evitar cualquier tipo de invasión, ¿no? Es interesante acá después hablar de la máscara de Fernando VII y de por qué esta intencionalidad de no hacer una independencia a rajatabla en el mismo momento que se está produciendo esta revolución el 25 de mayo de 1810. Entonces, es muy interesante que esta invitación nos habla a las claras de la importancia que tuvieron algunas personas que trabajaron desde una trinchera creativa, ¿sí? En este caso, el diseño de la invitación, la impresión de esas invitaciones, luego quienes se encargaron de la distribución, ¿sí? Muchos autores hablan del Club de los Siete, del cual formaba también parte Moreno, Castelli, Rodríguez Peña, Vieites, el mismo Agustín Donado. Y dejo como última reflexión que toda esta información está comentada
en el libro La Revolución de Mayo a través de los impresos de la época, que es de Augusto Maillier, y les voy a poner en mi publicación también la tapa del libro y la referencia para que cuando la biblioteca vuelva a reabrir sus puertas puedan darse una vuelta y ver y chequear este documento.